Gálatas, vuelvo a leer Gálatas capítulo 6, verso 4. Quiero hablar esta mañana de el falso gozo de gloriarse en los demás, de gloriarse en otros. El falso gozo de gloriarse en otros. Gálatas capítulo 6, verso 4 dice: así que cada uno examine su propia obra, y entonces en sí mismo solamente tendrá de qué gloriarse y no en otro. En sí mismo tendrá de qué gloriarse o de qué gozarse y no en otro. Estaba hablando con los jóvenes esta mañana que todas las alegrías humanas son pasajeras, son aves veloces, como si el cielo así lo hubiera determinado. Cuando se consigue algo que alegra el corazón, muy pronto se esfuma, se pierde. El gozo es momentáneo, no dura mucho. Aunque uno siempre quiere más, porque como dice el libro de Eclesiastés capítulo 1, verso 8, el ojo no se cansa de ver, ni el oído de oír. Eclesiastés 1:8. Todas las cosas andan en trabajo, más que el hombre pueda decir. Ni los ojos viendo hartarse de ver, ni los oídos oyendo henchirse. El ojo no se cansa de ver, ni el oído de oír, y diríamos nosotros también, ni el gusto de saborear, ni el tacto de tocar, ni la nariz de oler. Pero si el gozo se iguala a la alegría, tendría que ver con una emoción positiva de obtener algo, de tener algún deseo que queríamos. Y esa emoción puede ser tan fuerte que hay personas que lloran de alegría cuando reciben algo. Y dependiendo del tiempo que permanezca esa emoción, entonces la persona vivirá ese tiempo con ese gozo. Si dura muy poquito, tiene muy poquito tiempo de gozo. Si dura mucho, tiene más tiempo de gozo. Depende mucho de la intensidad de esa alegría. Depende de la intensidad de esa alegría si va a vivir con gozo o no va a vivir con gozo. Decía con los jóvenes, puede que haya gente que tenga alegría de un día. Puede que haya gente que esté alegre una semana. Otros hasta un mes. ¿Cierto? Decía alguno de ellos, bueno, si salgo de paseo una semana, toda la semana estoy contento. Pero ya cuando se acaba el paseo, ya se acabó la alegría. Otros hasta un mes. Otros, como el enamoramiento puede durar un año, ¿cierto? 2 años, algo así. Pero después se acaba esa alegría. Entonces depende mucho del tipo de gozo que sintió y el tiempo que pueda durar. Pero después ya va a llegar problemas, dificultades, una cosa y la otra, y ya no va a ser lo mismo como se creyó al principio. Y por eso hay alegrías de un día. Amén. De un día, hasta de mediodía. Cuando una persona está triste no quiere nada. Uno le pregunta algo y no responde. Uno le sugiere algo para hacer y no le parece importar lo que uno sugiere. Pero al contrario, cuando alguien se encuentra alegre, está dispuesto a hacer cualquier cosa. Cuando una persona está feliz, hace hasta lo que no pensaba que iba a hacer. La tristeza todo lo calcula. Sin embargo, nunca le dan las cuentas y nunca hace nada. La alegría no calcula nada, pero siempre va a sobrar disposición y siempre se hallará alguna solución o alguna salida. Ahora, si uno va nuevamente ahí a Eclesiastés capítulo 7, el verso 3 dice, mejor es, el verso 2, Eclesiastés 7:2, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del convite, porque es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón.
O sea, es mejor ir a la casa del luto, porque usted ve al muerto o a la muerta y usted dice, para allá voy yo. Todos vamos a terminar así. Entonces pone eso en su corazón. También yo, tarde que temprano, estaré ahí. Estaré en un cajón. Si le va bien, de pronto es más bonito el cajón. Si le va mal, no. Pero tarde que temprano le tocará. En su corazón, verso 3. Mejor es el enojo que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Entonces uno diría que es mejor la tristeza que la alegría, pero es mejor en el sentido de que la tristeza todo lo calcula y hace que el corazón se detenga frente a acciones que en su alegría no discierne. Digamos que la tristeza nos ayuda a meditar en la vida. Pero en ese sentido sería buena, en que ayuda a meditar y a calcular. Sería mala en lo que dijimos ahora también con los jóvenes, y es que hay gente que de tristeza no hacen nada, se quedan quietos, no actúan. Por eso el fruto del Espíritu es gozo, pero también es paciencia, alegría calculada. ¿Verdad que es difícil? Gozo y longanimidad. Fruto del Espíritu es gozo, amor, gozo, paciencia, longanimidad. Longanimidad es longura de ánimo, longanimidad, longura de ánimo. Larguedad, alargamiento de ánimo. Eso es longanimidad. Y eso es parte del fruto del Espíritu. La semana pasada hablamos del amor como parte también del fruto, pero del amor que nos ayuda a inflamar la fe, como está en Gálatas, capítulo 5, mire Gálatas, vaya Gálatas, Gálatas 5, versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe que inflama el amor, el amor que inflama la fe, porque la fe obra por el amor, o sea, el amor inflama la fe y el amor ayuda a la fe. En la iglesia de Galacia había personas que estaban invitando a los hermanos a circuncidarse. Esas personas, y muy posiblemente el líder de ellos, persuadían a los hermanos hombres a cortarse el prepucio. Y les decían que eso era de Dios. Y la semana pasada casi que yo persuado a algunos de ustedes a hacer lo mismo. Gloria a Dios, algunos gritaron que no, frente a mis palabras, pero no faltó los que dijeron amén. Esos persuasores, lo que hacían esos persuasores profesionales, era un falso amor, que tendrían que ver con los celos, más que con el amor. Los celos que son una obra de la carne, como está en capítulo 5, verso 20, de Gálatas. Idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. O sea que eso más que amor, eran celos. Y los celos, obra de la carne. Estos celos amargos tienen que ver con amar, entre comillas, a otra persona, pero solo pensando en el propio beneficio. Solo pensando en para qué me sirve el otro a mí. No es amor que inflama la fe, sino que es amor que inflama el orgullo, que llena el orgullo. La primera característica del fruto del Espíritu es el amor, y la segunda es el gozo. Como dice ahí en Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, y después ¿qué sigue? Gozo. Gozo. Paz, longanimidad, benignidad, bondad, fe. Al igual que el falso amor y que son celos, también hay un falso gozo.
Y ese falso gozo, como le puse a esta predicación, es el gloriarse en lo que hacen otros y no en lo que Dios está haciendo en mi vida. Ese falso gozo tiene que ver con el gloriarme o el gozarme en lo que otro está haciendo y no con el gozarme en lo que Dios está haciendo en mí. Lo primero que pienso es que esos persuasores no ayudaban a que la iglesia estuviera gozosa o a que estuviera alegre, sino a que estuviera en tristezas y en pleitos, en obras de la carne, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones. Y hermanos, si usted mira lo de las obras de la carne, hay un énfasis en las discusiones entre los hermanos, en las peleas en la iglesia, en las envidias en medio de la congregación. Es muy triste que una iglesia viva en discusiones y en envidias. Esa iglesia no podrá restaurar a nadie. Una iglesia donde hay personas que piensan ser algo sin ser nada, una iglesia donde hay gente gloriándose en lo que otros hacen, es una iglesia sin gozo. Si miramos con cuidado, la mayoría de las obras de la carne tienen que ver con problemas entre las personas de la iglesia. Mire Gálatas 5:19. Gálatas 5:19. Manifiestas son empero las obras de la carne, que son estas: adulterio, fornicación, inmundicia, disolución. Hay 4. Adulterio, fornicación, inmundicia, disolución. Esas primeras 4, ese primer grupo, es un grupo de obras de la carne que tiene que ver con los pecados sexuales, con el desenfreno sexual. Adulterio, fornicación, inmundicia, disolución. Después sigue idolatrías y hechicerías. Esos son los pecados contra Dios. Idolatrías y hechicerías. Y después una larga lista de problemas entre los hermanos. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias y homicidios. Una larga lista de problemas entre la gente. Celos, iras, contiendas, enemistades, herejías, homicidios, envidias, disensiones, contiendas. 9 obras de la carne en lo que tiene que ver con las relaciones entre las personas. 4 en lo que tiene que ver con pecados sexuales. 2 en lo que tiene que ver con Dios. 9 en lo que tiene que ver con problemas entre la gente. O sea que hay un énfasis en eso. Después sigue diciendo embriagueces y banqueterías. Y 2 en lo que tiene que ver en los pecados contra mí, contra mi propio cuerpo. Embriagueces y banqueterías. ¿Sí nota los grupos que hay? Pero el mayor grupo es los problemas entre la gente. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Todos problemas ahí entre los hermanos. Claro, los herejes que habían llegado a la iglesia allá a Galacia estaban metiendo todo eso. Los celos, las envidias, las peleas, los problemas. Estaban llegando a la iglesia a incubar todas esas cosas y a destruir esa obra. Y a decirle a la gente que tenía que circuncidar y guardar la ley para poder ser parte del pueblo de Dios. El énfasis entonces que quiere mostrarnos el Señor y el apóstol Pablo aquí es que todas esas discusiones y peleas que hay en la iglesia de Galacia no son de Dios, sino que son obras de la carne. Todas las discusiones, celos, envidias, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones en esa iglesia y en nuestra iglesia, en nuestro compañerismo, también son obras de la carne. Y creo que una iglesia donde hay personas gloriándose, no en lo que Dios está haciendo en sus vidas, sino en lo que han visto en otros, es una iglesia que tiene un falso gozo, una falsa alegría. Y por supuesto en esas peleas no hay gozo, pero tampoco hay una tristeza que ayude a aprender. Lo que hay es envidias y amargura. A la gente le gusta la pelea, es decir, la gente se emociona peleando.
se sienten emocionados cuando se sienten capaces de vencer al otro. Se contentan cuando piensan que tienen mejores argumentos que los demás. Sonríen cuando ganan un pleito y hasta se emocionan creando enemistades. Eso los pone alegres. Eso pone feliz a las personas. Pero ese no es el gozo del Espíritu Santo. Eso es una alegría a costa de que el otro esté por debajo de mí. Y yo lamento mucho, hermano, que nosotros de alguna manera, tengamos la sensación de alegría cuando nos sentimos superiores a los demás. Porque eso no es el gozo del Espíritu Santo, es una obra de la carne. Leyendo con cuidado la carta a los Gálatas, encontramos las obras de la carne escondidas en estos versículos. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Obras de la carne que quitan el gozo del Espíritu en la iglesia. Y estoy hablando solamente de lo que tiene que ver con las peleas entre la gente. No estoy hablando de los pecados sexuales, ni de los pecados contra mí mismo, ni de los pecados contra Dios. Solamente de los problemas que hay entre las personas, que es el mayor énfasis que hay ahí. En primer lugar, veo a estas personas, los persuasores profesionales, que quieren introducir la ley en la iglesia de Galacia. Y por eso, y por lo que leemos, ya el daño estaba hecho. Ya la iglesia de Galacia estaba contaminada con la doctrina judaizante. Mire Gálatas 1:6. Mire Gálatas 1:6. Gloria a Dios. Le damos la gloria a Dios. Amén. Estoy maravillado de que tan presto os hayáis pasado de aquel que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. Es decir, ya los hermanos o ya un grupo de hermanos en Galacia habían vuelto a la ley. Era una iglesia con una mezcla de ley y gracia. No me imagino una iglesia así, pero parece que las hay. Y no me imagino una iglesia donde todavía digan que haya que circuncidarse, pero parece que las hay. Y eso era lo que estaba pasando en la iglesia de Galacia. Y además de eso, noto que estos falsos maestros están inquietando a los hermanos. Gálatas 1:7. El cual no es otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y eso es muy común. Gente inquietando a otros para tener seguidores. Los inquietaban diciéndoles que se tenían que circuncidar para ser parte del pueblo de Dios. Entonces, hay gente que inquieta, que llega a inquietar la iglesia. Y debemos cuidar nuestra iglesia de eso y estar advertidos contra eso. Dios lleva en una dirección nuestra iglesia. Nuestra iglesia, yo creo que tiene algo especial y Dios la está llevando en su voluntad. Pero no falta que llegue alguien y que diga que eso no es así. O que compare a nuestra iglesia con otra iglesia y empiece a decir que no vamos bien, que no hacemos las cosas como tenemos que hacerlas y que en otras partes las hacen mejor. Y empieza a inquietar a los hermanos. Entonces llegan aquellos que se glorían, no en lo que Dios está haciendo en ellos, sino en lo que están viendo en otra parte. Sino en lo que ha pasado en otras personas. Y llegan comparando, y eso es un falso gozo. Es una falsa alegría. Voy a ser más claro, hermano, más específico. Hoy día el pastor Iván Acevedo está en el municipio de Betulia. Está allá predicando el evangelio y creo que hay unos bautizos en el día de hoy. Por eso el pastor Iván le dijo al hermano Román que si podía ir hoy a predicar allá a Marinilla. Así es, hermano. El hermano Román le dijo todavía no. Entonces le dijo al hermano Elmer. Me llamó a mí y llamó a Elmer. Y Elmer está hoy en Marinilla con su esposa y su hija allí predicando, compartiendo. Y el hermano Elmer me llamó y me dice, hermano, me da pena no estar este domingo en la iglesia.
Hace 8 días estaba mi cumpleaños en otra parte y ya este domingo no estaré en la iglesia. Y yo le dije, hermano, no se preocupe. Parece que el rumbo que Dios nos está dando al ministerio es ese. El domingo pasado, varios de los que están aquí estaban en Barbosa, apoyando esa nueva misión. Dios nos está dando esa forma de ministerio desde aquí de Copacabana. Y lo que aprendemos aquí vamos y lo damos en otros lugares. Y desde otros lugares nos invitan. Tenemos una obra local que está yendo más allá de lo local. Pero no falta que llegue alguien. No falta que llegue alguien y diga, así no es. Ustedes no están haciendo las cosas como Dios quiere. Mire cómo la hacen en tal parte. Mire cómo lo están haciendo en tal ministerio. Y entonces no se compara con sí mismo, sino con otros. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Que el que se gloría se examine a sí mismo para ver la obra de Dios en sí mismo y no se esté gloriando en lo que otros hacen. No se esté gozando en lo que otros hacen. No faltará el que le disguste la obra misionera. No faltará el que le disguste las misiones, salir a evangelizar. Incluso, hermano, introducen falsas doctrinas e inquietan a los hermanos. Al mismo tiempo, estas personas están muy interesadas en seguir a un hombre, en decir que son parte de un movimiento o que siguen a alguien especial. Y esto lo notamos porque el apóstol Pablo reitera que su apostolado no viene de los hombres, sino de Dios. Amén. Mira el capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol. Esto es muy importante, hermanos. No de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo. ¿Por qué él está diciendo eso? ¿Por qué empieza la carta así? Porque allá hay gente que está diciendo, yo vengo de parte de este apóstol. Yo vengo de parte de este ministerio. A mí me envió esta persona. Entonces Pablo de una vez dice, apóstol, no de hombres, ni puesto por hombres, sino por Dios. Eso es muy importante. Esas primeras palabras de la carta hablan de toda la carta. Enseñan toda la carta, muestran todo lo que se va a desarrollar en la carta. Eso indica que estos inquietadores, persuasores, buscan decir que son apóstoles, pero que son enviados por algún grupo, por alguna denominación, o que fueron puestos por alguien muy importante. Para la Iglesia Católica eso es muy valioso. En la Iglesia Católica lo llaman el asunto de la sucesión apostólica. Un sacerdote pregunta, ¿y a usted quién lo puso de pastor? Una pregunta que ellos hacen. ¿Y a usted quién lo puso de pastor? Y el pastor responde, pues me puso Dios. Entonces el cura contrapregunta y dice, ¿y Dios cómo lo puso? Así que de nuevo responde el pastor, bueno, pues como dice el apóstol Pablo, Dios que me escogió desde el vientre de mi madre, un día me llamó, me reveló la salvación de Jesús para que le predicase. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Amén. Mas cuando plugo a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que le predicase entre los gentiles, desde luego no consulté con carne y sangre. Tremenda palabra. No consulté con carne y sangre. A Dios le plació, me llamó, me reveló su Hijo y me dijo predique. Entonces el sacerdote va a decir, el sacerdote responde, pues a mí me instituyó en el sacerdocio el señor obispo de la diócesis de Sonsón Río Negro,
Monseñor Fidel León Cadavid Marín. Y el pastor responde, ¿y eso qué? ¿Estás muy contento porque otro pecador, igual a vos, te puso las manos encima y te dijo que ya eras cura, sacerdote? Pablo dijo que Dios lo escogió para el ministerio y que desde luego, cuando lo escogió, Él no lo fue a consultar con sangre y carne. Así está la palabra. Amén. Hermanos, si uno no tiene el llamado de Dios, puede ser el mismo Papa el que le ponga las manos encima y no va a pasar nada. No va a tener el respaldo del cielo. Es más, el llamado de Pablo fue una cosa muy personal de él con Dios. Mira otra vez Gálatas 1:16. Revelar a su Hijo en mí para que le predicase entre los gentiles, desde luego, oiga, es que es por sentado, pues claro que así es, no me fui a consultarlo con carne y sangre, si Dios fue el que me llamó. ¿Para qué voy a ir a decirle, a consultarlo con carne y sangre? Después dice, ni vine a Jerusalén, a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Eso es muy importante. No fui ni siquiera a contarles a ellos. Me fui para Arabia, o sea, fue algo especial, personal de él con Dios. Me fui a orar, me fui a buscar la voluntad de Dios, fui a mirar Dios que me estaba mostrando, que era el ministerio para mí. Eso fue lo que hice. Pero no me fui ahí mismo para Jerusalén a contarle allá a Pedro, a Santiago, a Juan, mire, ¿será que sí es? ¿Será que es verdad? Me ponen las manos, a ver, me confío. No, no lo hice. Me fui para Arabia. Es que es claro, hermano. Me fui para Arabia. Y allá estuve y después volví a Damasco, donde Dios me llamó. Después volví allá a Damasco. Es decir, Dios lo llamó y le dijo que predicase y él no fue a esas consultas. Si nota, amigo sacerdote, no hay que ir a Roma, no hay que ir a la arquidiócesis, no hay que ir a la Catedral de San Pedro de los Milagros, a que alguien le ponga las manos encima y le diga que ya es un sacerdote ordenado. Eso es algo personal con Dios. Si un día nosotros oramos por alguien para el ministerio, es porque ya Dios lo llamó, no porque nosotros lo estemos poniendo. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Ay, mi hermano, hay evangélicos que no pueden empezar una iglesia si un pastor no les pone las manos encima. Hay pastores evangélicos que se tienen que ir para Bogotá o que se tienen que ir para Estados Unidos a buscar la supuesta cobertura, a buscar que otro que dicen que tiene más unción que ellos vaya y les ponga las manos y les pase la unción. Y así esa nueva iglesia que está empezando tiene la unción de ese ministerio, de ese obispo, de ese presbítero, de ese pastor. Y eso, por lo que vemos en Gálatas, más bien es un mal que un bien. Más bien es un mal para la iglesia local. Porque entonces, ese pastor que llegó después de que lo ungieron, empieza a gloriarse en el ministerio de otros. ¿A dónde fue? Amén. Empieza a gloriarse en lo de otros. Ah, es que nosotros somos de los de allá. Nosotros somos de lo que está haciendo allá ese hombre. La unción de tal parte. Y llega con esas glorias prestadas a la iglesia local. Así, mis hermanos, eso es una falsa gloria, eso es un falso gozo. Cuando nosotros decimos, hermanos, aquí humildemente, esta iglesia tiene que haber empezado es en la mente de Dios. Esta iglesia bíblica bautista de Copacabana empezó en la mente de Dios. No empezó en la mente de Fabio Carballo, ni en la mente de la hermana Diana. Esta iglesia tiene que haber empezado en la mente de Dios. Este compañerismo de iglesias tiene que haber empezado en la mente de Dios como un creador inteligente. Si empezó
Si las primeras luces de nuestro compañerismo, de iglesias y de esta comunión de ministerios, si las primeras luces llegaron en la mente de un hombre, apague y vámonos de aquí. No, nosotros creemos que Dios mismo es quien empezó esta iglesia. Que Dios mismo es quien llama al ministerio, que Dios mismo es quien pone en el ministerio, que Dios mismo es quien respalda el ministerio. Cuando estamos mirando a los hombres y la obra de otros hombres, el poder de otros hombres, lo que se viene para la iglesia no es gozo. Lo que va a perder la iglesia es el gozo de Dios, porque va a estar en disensiones, peleas y enemistades. Yo sé, mis hermanos, que es difícil, porque todos nosotros normalmente nos idealizamos en alguien. Todos. De alguna manera u otra nos idealizamos en otras personas. Es como si nos hiciéramos ejemplos de vida con la vida de otros. Tengo unos ejemplos acá. Por ejemplo, alguien podría decir, yo quiero ser tan buena mamá como la niñera experta, que era un programa que hacía muchos años. Yo quiero ser tan buen pianista como Beethoven. Yo quiero ser tan buen predicador como Spurgeon. Yo quiero tener una tan buena familia como las familias de los mormones. Yo quiero tener una gran amistad tan grande como la que tienen los de BTS, Jimmy y Tianjun. Si lo dije bien. Pero un día todo eso caerá. Un día todo eso caerá. Todo eso pasará. Un día todo eso pasará. Un día te darás cuenta que la niñera experta tuvo problemas con sus hijos. Que Beethoven era sordo. Que la amistad de los integrantes de BTS es puro entramado publicitario. Y que muchos mormones siguen siendo polígamos. Un día te darás cuenta que todo eso cae. Y entonces nos vamos a encontrar solos delante de Dios. Cada uno. Solo delante de Dios. Job 9:2-4. Le doy la gloria a aquel que todo lo puede, que todo lo ve. Job 9:2-4. Gloria al Rey. Job capítulo 9. Ciertamente yo conozco que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder una cosa de 1000. Él es sabio de corazón, fuerte de fuerza. ¿Quién fue duro contra él? ¿Quién quedó en paz? Si el hombre quisiere contender con él, no podrá responderle una sola cosa. Un día solamente estaremos ahí, solos delante de Dios. Hay una metáfora muy linda de la ciudad de Nápoles. Y es que dice que la casa más bonita, más hermosa de Nápoles, la que estaba en la parte más alta, tenía de alguna manera relación con todas las otras casas. De alguna forma estaba unida por los muros y así por todas las otras casas que se iban formando. Y un día Dios le dio por llevarse esa ciudad, esa casa. Se cayó el idilio, se cayó la idolatría, se llevó esa casa. Y todas las otras fueron cayendo. Solo quedó una en pie. Eso es como cuando uno está solo y le toca estar solo delante de Dios. Y ahí es donde dice la Biblia, examínese a sí mismo, si su obra puede quedar en pie. Y no se está gloriando en otros. Amén. Así es. Y no se tiene que estar gloriando en otros ministerios. Y no se tiene que estar gloriando en otras iglesias. Y no se tiene que estar gloriando en lo que otros hacen. Examínese a usted mismo. Haga de cuenta que todos esos ideales se cayeron y usted quedó solo ante Dios. ¿Cómo es ese examen tan tremendo? ¿Cómo es ese examen de conciencia tan grande? ¿Qué podremos sacar nosotros ahí, presentados delante del Señor? Uno solo, sin nadie más alrededor. Amén. Ah, es que yo pensé que la niñera experta, yo pensé que la amistad de esta gente, yo pensé que este predicador, yo pensé que este pastor, yo pensé tantas cosas. No, usted solo ante Dios. Amén. Usted solo ante Dios. Amén. ¿Cómo quedará eso? Como dice ahí, hermanos, no podrá gloriarse en otros, sino que tendrá que mirarse a usted mismo. El último paso que veo de esos persuasores es que buscan enemigos.
Así como la persona no se pega a Dios, sino que se pega a un hombre, así esa gente están buscando siempre enemigos. Siempre. Los que están llamando los pleitos y las disensiones, siempre están buscando algún enemigo. En este caso el enemigo era el apóstol Pablo. Mire ahí Gálatas 4:16. Me he hecho pues vuestro enemigo diciéndoos la verdad. Ellos tienen celo por vosotros, mas no bien. Antes os quieren separar de nosotros para que vosotros tengáis gozo, celo por ellos. Mis hermanos, nosotros no tenemos enemigos. El enemigo nuestro es el diablo. El enemigo de nosotros es Satanás. Pero lo que hacen los disuasores, que les gusta la enemistad, que les gustan los pleitos, todas esas obras de la carne, es empezar a hablar de enemigos. Es empezar a buscar enemigos, a crearse enemigos. Y se olvidan que el enemigo es el diablo. Un grupo, hermano, donde la iglesia solo se está mordiendo y comiéndose unos a otros. Gálatas 5:15. Mas si los unos a los otros os mordéis y os coméis, mirad que no seáis consumidos los unos por los otros. Finalmente, hermanos, de todo esto que he dicho, creo que el mayor enemigo del gozo es el estar mirando a otros como modelos y no examinándonos a nosotros mismos. La obra de Dios en nosotros mismos. Del gozo correcto de Dios. Gloriarnos en los demás, en el ministerio de otras personas y ver la obra de Dios. En lugar de hacer eso, mirar la obra de Dios en cada uno. Los falsos maestros que introdujeron herejías llegaron mostrando una autoridad, una cobertura. Llegaron mostrando pergaminos, pero no tenían nada que mostrar de ellos mismos. Se gloriaban en lo que otros habían hecho, en lo que supuestamente otros les daban autoridad y en aquellos que les obedecían. Por eso dice 6:4. Así que cada uno examine su obra y entonces en sí mismo solamente tendrá de qué gloriarse y no en otro. Hermanos, pero también lo repite en el versículo, ahí en Gálatas 6, verso 13. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Oiga eso tan tremendo. Ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Mas quieren que os circuncidéis vosotros por gloriarse en vuestra carne. Ah, yo ya tengo 10 que se circuncidaron. Yo ya tengo 20 que son míos. Yo ya tengo 50 que me siguen a mí. Yo ya tengo 30 que me siguen. Yo ya tengo 400. Esa es la gloria de ellos, gloriarse en otros. Ah, lo que Dios está haciendo en la iglesia bíblica bautista de Copacabana, así no es. Tenemos que mirar otro ministerio. ¿Por qué? Mirémonos a nosotros mismos. Amén. Mirémonos a nosotros mismos, qué es lo que Dios está haciendo nosotros mismos y hagamos de cuenta que estamos solos ante el mundo, delante de Dios. Y ahí examinemos. Para poder gozarnos en algo y no en los demás. Pero mire tan tremenda esta última palabra en el verso 14. Más lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz del Señor nuestro Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí, yo al mundo. Oiga, lejos esté de mí gloriar. Yo podría decir, lejos esté de mí el gloriarme en mis estudios, lejos esté de mí el gloriarme en mi suficiencia, lejos esté de mí el gloriarme en el número de iglesias que tenemos, en el compañerismo. Lejos esté de mí gloriarme en el número de personas que nos escuchan. Lejos esté de mí gloriarme en otros. Lejos esté de mí. Lejos esté de nosotros eso. Pero lo hemos hecho.
Y Dios nos habla y nos reprende. Sino en la cruz del Señor Jesucristo. Ahora, lo más duro es esto, que me parece a mí duro. Por el cual el mundo me es crucificado a mí. Yo dije, Dios mío, ¿pero cómo así? El mundo me es crucificado a mí. Como si hubiera una cruz y hubiera algo que se llama el mundo. Y pusieron en esa cruz al mundo y yo lo estoy viendo. ¿Y cómo se ve un crucificado? Desagradable. ¿Cómo se ve un crucificado? Mal. Sin agrado, sin belleza. Sin belleza, así dice cuando habla del Señor Jesucristo, sin belleza, para que no le deseen. Bueno, el mundo me es crucificado a mí para que yo no desee al mundo. Lejos esté de mí gloriarme en otra cosa, sino en la cruz del Señor Jesucristo, donde el mundo me es crucificado a mí, para que yo vea al mundo sin belleza, para que yo vea al mundo desagradable, para que yo vea al mundo sin deseo, sin atractivo. Y yo he sido crucificado para el mundo, que el mundo me vea a mí como, no importa quién sea él. No importa quién es ella. El mundo ni siquiera me tiene que desear a mí. Yo me glorifico en la cruz del Señor nuestro Jesucristo. Y eso es en lo que se debe glorificar esta iglesia. De resto, hermanos, tenemos que repensarnos. Amén. Hermano, puede orar para terminar. Amado Padre, te damos gracias, Señor soberano, en el nombre de